Bienvenidos a Santi el Semiólogo. Yo soy Santi el Semiólogo y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente en nuestro salón de clases, estrenando salón de clases. Estamos muy contentos, nos gustó mucho nuestro nuevo salón de clase. Y pues ya saben, ¿no? Desde el curso, de la temporada número 1 hablamos precisamente de pues la vida como una eterna despedida, ¿no? Cuando vimos la última clase en el proceso de duelo, pues hablamos precisamente de eso, ¿no? Cómo la vida es un ciclo y cada momento, en cada etapa de nuestras vidas vamos cerrando y abriendo ciclos. Y pues bueno, ahora nos tocó compartir con ustedes pues, el nuevo salón de clases, ¿no? Vamos a ahondar con el tiempo en este proceso de duelo, en este proceso de pérdida, ¿no? Que toda pérdida conlleva una ganancia y viceversa. Vamos a tener una temporada dedicada precisamente a la muerte, todo lo que significa. Pero pues antes de morir tenemos que relacionar y vivir intensamente todo lo que nos toca vivir. Así que iremos en orden, pero bueno, estamos aquí en nuestra nueva sede, muy contentos para darle continuidad a nuestras clases. La clase pasada estamos platicando un poquito de todo lo que, bueno, ahora sí que de la hipótesis de trabajo, qué es lo que hace referencia el curso número 3 o la temporada número 3, de dónde vienen todas estas aportaciones para tratar de complementarlo y para tratar más o menos de sustentarlo, como lo hemos dicho, para que sea un conocimiento aceptable por todos nosotros y por todas las personas que pues estamos en otra etapa de nuestras vidas. Entonces esto nos permite pues a nivel científico comprender que es un conocimiento crucial que va a ayudarnos a transformar nuestras vidas. Pero pues vamos a continuar, hoy vamos a platicar un poquito de cuál es la primera clasificación que vamos a poder hacer de esta tipología humana y unas consideraciones generales que son muy importantes antes de empezar con la descripción, tomarlas en cuenta para precisamente evitar un poquito de confusión, pero además tratar de eliminar los estereotipos que suelen suceder al comienzo de este estudio del heptagrama. Entonces, pues bueno, ya saben, antes de empezar nuestra clase, vamos a empezar poniendo la casa en orden. Así que ya saben, encuentren un punto de equilibrio, traten de estar sentados correctamente, lo más derecho posible, y cerramos nuestros ojos. Nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nosotros mismos y al mismo tiempo con el cuerpo que ocupamos, con todas sus características, con todo lo que significa, con todo lo que existe dentro de nosotros. Como en nuestras sesiones pasadas, ¿qué tipo de energía crees que tiene tu vehículo? ¿Tienes mucha energía o tienes poca energía? Abandónate al ritmo de tu propia respiración. Suéltalo todo. Suelta pasado y futuro. Pido que en estos momentos canceles toda la emisión de juicios y que te abras a recibir. Y en este espacio de paz, de calma, de armonía, permite que nuestra frase maestra resuene en todo nuestro escenario interno de conciencia. Recordando que cada vez que decimos nuestra frase maestra, nos reconectamos con las 7 fuentes. Nos convertimos en las 7 fuentes del amor incondicional. Yo soy. Y aquí estoy. Ábrete a recibir.
Respiramos profundamente por la nariz, inhalamos. Exhalamos por la boca, suéltalo todo. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Inhalamos profundamente. Retenemos. Exhalamos. En perfecta paz, en armonía perfecta, abrimos nuestros ojos y nos incorporamos a nuestra sesión del día de hoy en una perfecta conciencia de nosotros mismos. Pues bienvenidos a este nuevo salón de clases. Como lo mencionaba hace un rato, pues bueno, estas temporadas van a estar enfocadas en el conocimiento de uno y el mismo, de uno mismo, precisamente con el afán de que irnos preparando para poder tener mejores herramientas en nuestras vidas, para poder sobre todo permanecer en paz ante lo que nos vaya sucediendo. Recordemos este concepto hermoso de la ataraxia, que esta ataraxia es precisamente no permitir que nada ni nadie te perturbe, siempre permanecer en paz a pesar de lo que vaya sucediendo en nuestras vidas. Y para eso es imprescindible recordar que la vida es una eterna despedida, que la vida está hecha de ciclos que se abren y se cierran continuamente. Un día es un cierre de ciclo, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, todo en este mundo es un ciclo. Y entonces comprender esto es crucial, ¿no? Vamos a llegar a la 8ª temporada, cuando vamos a estudiar precisamente una temporada completa todo el proceso de la muerte, qué es lo que sucede, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la filosofía, qué es lo que dice la religión, para que yo te ponga todos estos espejos y tú decidas si crees que hay muerte después de la vida o vida después de la muerte. Pero eso va a ser una decisión personalísima, ¿no? Que nos va a permitir, imagínate, son 8 temporadas antes de que podamos tener la capacidad para comprender, ¿no?, lo que vamos a estudiar en esa temporada. Pero en síntesis, que es muy importante que siempre nosotros en nuestras vidas lo tengamos presente, es que solo comprendiendo el más remoto sentido de la muerte, vamos a poder reconciliarnos con el más inmediato sentido de la vida. Y eso es crucial entenderlo, porque todo bajo la luz de la muerte cambia. Cuando sabes y tomas conciencia de que algo va a terminar, no te lo vuelves a perder. No te vuelves a perder un día con tus seres queridos, no te vuelves a perder un día soleado de trabajo, de entusiasmo, un día que tienes de comer, que tienes de beber, que puedes tener el privilegio de tener agua fría. Todas las pequeñas, ya saben que la plenitud de lo pequeño es idéntica que la plenitud de lo grande. Y entonces cuando comprendes que todo se está terminando, que no estamos viviendo juntos, sino que más bien estamos muriendo juntos, todo cambia. No volvemos a desperdiciar un solo momento de nuestras vidas. Y esa siempre será una intención propia y una intención que espero que poco a poco se vaya llegando a ustedes. Aprovecho para agradecerle a todas las personas que se toman el tiempo de comentar, a Oscar, Cecilia. Ahí tenemos nuevos estudiantes que estoy muy feliz de eso. Así que vamos a darle, ¿no? Vamos a nuestro tema del día de hoy. Vamos a poner la diapositiva con la que terminamos la clase pasada, que precisamente estábamos hablando de la hipótesis de trabajo, y hablamos que, bueno, que esto es un código. Ya vimos que todo un código tiene un código de lectura, y todos los códigos de lectura, cuando rompes esa lectura, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque un código es como cuando queremos leer. Nosotros en este lado del mundo leemos de izquierda a derecha. Si tú intentas leer un texto de derecha a izquierda, rompes el código y no lo puedes interpretar. Entonces sucede lo mismo con el código del heptagrama. El código del heptagrama, que es precisamente lo que estábamos estudiando en la clase pasada, tiene un sentido, y entonces tendremos que respetar este sentido, este flujo de información. Recordemos que el código permite generar estructuras, y las estructuras permiten generar la capacidad de que un sistema discurra por dentro de una estructura. Y cuando ya tenemos un sistema que discurre dentro de una estructura, pues podemos tener una síntesis que sería un modelo. Y entonces en este caso vimos, como lo estamos viendo, ya saben, les pongo la diapositiva grande y la mandamos aquí a la esquina.
tenemos un código de lectura que va de los solitarios a los sensitivos, de los sensitivos a los agudos, de los agudos a los estructurados, de los estructurados a los energéticos, de los energéticos a los expansivos, y los expansivos reconectan con los solitarios. Y tenemos un punto central que es el carismático, el actante carismático, ya que está a una distancia, ahora sí que se encuentra equidistante de los demás puntos, ya que todos tenemos un nivel de carisma, y vamos a ir hablando ya un poquito, precisamente ese es nuestro tema del día de hoy, de las consideraciones de los carismáticos. Pero antes de empezar con nuestro tema, quiero darles unas consideraciones muy importantes que ustedes a lo largo de toda esta temporada tendrán que volver a repasar para que no exista confusiones. Porque nosotros, en la medida, ya la siguiente clase vamos a empezar con el primer tipo, y entonces en la medida que yo te voy a ir dando la descripción de cada uno de los tipos, tú te vas a ir evaluando. Te voy a decir, bueno, hoy vimos a los solitarios, que eso sería, por ejemplo, el tema de la siguiente clase. Y entonces, hoy tocó ver los solitarios y te voy a decir, a ver, califica tu nivel de solitario. Del 1 al 10, ¿cuánto de solitario tú crees que tienes? Recordemos que esto es un sistema psicoendocrino. Esto tiene que ver con la endocrinología. Todos tenemos todas las glándulas. Entonces, solamente que hay unas que segregan más hormonas que las otras. Pero, sin duda, nuestro torrente sanguíneo tiene de todas estas hormonas en mayor o en menor medida. Entonces, todos tenemos todos los tipos, y de lo que se va a tratar al final de todo esto es equilibrar precisamente esta secreción de manera consciente con la epigenética, ¿no? Con la intención, con acciones deliberadas que nos permitan precisamente activar estas glándulas y que estas glándulas segreguen más hormonas. Entonces, la primera consideración que tenemos que tener en cuenta es que yo te voy a ir relatando las características de ciertos tipos, y entramos aquí en una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces queremos ser otro tipo, ¿sabes? Hay ciertos tipos humanos que dices, híjole, no, pues se ve que el padre es ser energético, entonces quieres ser energético, pero no lo eres. Entonces eso es muy común. No tenemos que creer que un tipo u otro tipo es mejor uno que el otro. Acuérdense que lo que vamos a hacer aquí es una descripción sin juicios. Vamos a hablar de la descripción de un tipo que tiene ciertas características, pero que no quiere decir que por eso es mejor o peor. Entonces es lo primero que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Acuérdate que esto es un trabajo tú contigo, o sea, a nada ni a nadie le necesitas comprobar absolutamente nada. Pero esto es muy importante contemplarlo, porque muchas veces te da ganas de ser carismático, que eso es muy común. Ahorita voy a tocar ese tema, o expansivo, o energético, ¿no? Pero esto es totalmente aspiracional, ¿sabes? Soy totalmente palacio, ¿no? Ya sabes, quieres ser un tipo que no eres. Entonces tienes que ser muy objetivo y realmente ser honesto contigo, porque de eso se trata. No hay tipos mejores, no hay tipos peores. Y esto muchas veces sucede porque, por ejemplo, mi papá fue energético y pues yo sabía que mi papá era nefasto, regañón, ¿no? Yo tengo un cierto resentimiento con mi papá, y entonces dices, híjole, ya revisé varias veces el hectagrama y no me encuentro, ¿no? Y entonces no te das cuenta o no quieres ser energético porque tu papá es energético. Entonces a nivel inconsciente como que bloqueas un poquito esto de querer ser energético precisamente porque tienes una relación, una arborescencia semántica o semiológica que está dentro de ti, un nudo de significación. Y entonces sí tenemos que ser muy honestos y muy objetivos, por eso nos vamos a tener que ir calificando. Pero uno de los errores más comunes que vamos a cometer y que cometemos todos cuando estamos estudiando esto, por eso es una advertencia antes de empezar con el sistema, no trates de ser otro tipo. Vamos a trabajar y de manera consciente vamos a hacer actividades relacionadas con cada uno de los tipos, precisamente para activar esta glándula y que esta glándula segregue más. Pero no es que tú quieras hacer algo que no eres, y esto es muy común. Entonces siempre tenlo en cuenta. Luego también hay ciertas enemistades. La segunda consideración es que hay ciertas enemistades como que de origen, porque hay tipos que ciertamente comparten características y que cuando no tenemos este código se confunden mucho, y esto lo vamos a entender muchas veces con las parejas,
¿no? Vamos a ver cómo hay muchas veces que terminas relacionándote con una pareja, pero que realmente confundes el tipo de la persona por lo similar o por la estructura que vamos a ver ahorita, que es la tipología, ¿no? Ahora sí que la fuerza y la tipología de cada uno de los tipos. Y entonces hay veces que tienes cierta enemistad como natural con ciertos tipos humanos, pero eso tenemos que ser muy conscientes que eso también es natural que nos pase, que es muy natural que nos pase, pero esto sucede porque no los comprendemos. Acá hay dos puntos. Uno que es de cursos avanzados, que es precisamente que tú no has vivido esa glándula. Tú no puedes comprender a alguien si tú no has vivido una experiencia similar. Y esto es increíblemente cierto. Tenemos que ser muy puntuales en esto, porque muchas veces nos va a caer mal un tipo de leptagrama. ¿Por qué te cae mal? Porque no lo comprendes, porque no has vivido la experiencia de ser ese tipo humano que a ti te cae mal. Entonces tenemos que cancelar toda la emisión de juicios. No hay un tipo que te pueda caer mal, es un tipo que no comprendes, ¿no? Y en cursos avanzados platicamos de esto. Ya en las últimas temporadas vamos a platicar de esto, porque muchas veces, ya hablando de que podría existir la posibilidad de tener diferentes vidas, pues en diferentes vidas, ¿no? Pues te toca y escoges, dependiendo de las misiones que tiene cada vida, escoges diferentes tipologías humanas, dependiendo de las acciones o de las misiones que tiene esa vida. Y entonces cuando no has o no comprendes o te cae gordo un tipo, es precisamente porque no lo has vivido. Y uno de las grandes aportaciones que va a tener este conocimiento es que nos va a permitir esta temporada vivir un poquito de las vidas de los demás y entonces ser más empáticos, comprender que realmente, por ejemplo, en el mismo caso, ¿no?, de un energético o de una persona con mucha energía contra una persona de muy poca energía, que suele suceder muy común, tener un papá con mucha energía y una hija o hijo con muy poca energía, y entonces el papá siempre está jodiendo y chingando a la pobrecita niña o niño sin tanta energía. Órale, eres un huevón, párate, vamos a correr, lo levantas, lo traes en chinga. Y entonces pues lo super revolucionas al pobrecito, a tu pobrecita hija o a tu pobrecito hijo, porque no tiene la energía suficiente para seguirte a ti el paso, tú que eres una persona con mucha energía. Y esto que genera que pues seguramente que tu hija no te comprende, no tiene este conocimiento, y entonces genera un rencor hacia ti, y que cuanto puede, huye de ti, ¿sabes? Ya no soporta la presión que ejerces sobre esta tipología humana. Entonces esto es muy importante comprenderlo, porque la comprensión, valga la redundancia, conlleva el conocimiento y la aplicación de este código. Entonces tenemos que ser muy objetivos y tratar de siempre cancelar el juicio contra todos los tipos humanos. O tuviste un papá, o tuviste un galán que no tuvo la misma, que tuvo estas características y te defraudó, te hizo chingadera y media, y odias esta tipología, ¿no? Entonces tenemos que ser muy objetivos, y cada vez que vayamos estudiando este código, tenemos que cancelar la emisión de juicios y observar. Recordemos, actante y función. Y en esta temporada estamos estudiando al actante biológico. Entonces te pido que canceles de hoy en adelante la emisión de juicios contra cualquiera de los tipos. El heptagrama, por supuesto, que es la tercera consideración, nos va a hablar de polaridad. Esta polaridad que nos va a permitir generar precisamente relaciones mucho más armoniosas, porque vamos a ver que tu pareja ideal es prácticamente la antípoda de tu ser. En tu pareja vas a encontrar todo lo que necesitas trabajar en ti, pero cuando no tienes este código dices, puta, pues me casé con el enemigo, cabrón, no duermo con el enemigo, ¿no? Y muchas veces a mí me ha tocado en consulta que muchísimas chavas y muchísimos chavos me han dicho, y es que, híjole, esta pareja mía saca lo peor y lo mejor de mí en un momento, cabrón, ¿sabes? Y entonces precisamente esto nos va a permitir esta empatía, ¿no? El mismo Sócrates decía que su mujer, que se mantenía al lado de su mujer para recordar cómo no debía de ser, ¿no? Entonces es un trabajo interno. Recordemos que esta pareja, tu verdadera pareja, te va a llevar al centro de tu propio ser. Cuando estás realmente con la pareja adecuada, esta pareja te permite ser más tú,
¿sabes? Porque no te enjuicia, intenta cambiar, no te está diciendo, oye, pues ponte a dieta, ¿no? Oye, haz ejercicio, oye, termina esto, ¿no? Sino la comprendes, le das las herramientas necesarias para que ella misma se dé cuenta de las cosas que puede mejorar y viceversa, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que con mi pareja, ella maneja con toda la tranquilidad del mundo, ¿sabes? Deja pasar a todo el mundo, es súper cortés, maneja despacito, puede dejar pasar a 3 personas y yo verde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo con la prisa, ¿no? O con las cosas de hacer rápido y dices, güey, y uno de mis propósitos fue en su momento decir, voy a manejar como mi pareja maneja, ¿sabes? Y entonces es un gran trabajo porque dices, tengo que mantener la paz, no me voy a enojar, voy a dejar pasar a todos, voy a manejar despacito, voy a ir en paz, disfrutando, oye, que se me mete, pásale, güey, no pasa nada, ¿no? Porque vamos a ver que hay tipologías que con el simple hecho de que se les meta un coche, ya se putaron, ya se enojaron y le mientan la madre y se pueden bajar hasta madrear al cabrón, ¿no? Porque se le metió en el tráfico. Entonces vamos a ir viendo precisamente cómo la polaridad nos va a permitir que tu pareja sea el gran espejo que tienes enfrente de ti todos los días, todas las veces que convives con esta persona, porque dices, enséñame a ser como tú, y viceversa. Toda la pasividad o toda la falta de energía, ¿no? Se complementa con personas que tengan mucha energía. Entonces eso tenemos que también considerarlo, porque también existen muchas veces que cuando no tenés este conocimiento y ya te casaste y cuando lo estudias te das cuenta que pues, híjole, pues que no tienen polaridad, porque vamos a ver que hay 4 tipos de polaridades, ¿no? Desde la polaridad más intensa hasta la polaridad más bajita, casi ya inexistente, pero que bueno, te sirve para un fin de semana, ¿no? Entonces, pero derivado de qué tan bueno escojas, que son las parejas ideales, ¿no? Qué tan bien escojas a la persona, que lo platicábamos en las sesiones pasadas, que lo primero que les digo a todos nuestros estudiantes es, lo primero que tienes que ver a tu pareja es la glándula, ¿sabes? Ni más ni menos, porque eso es lo que tienes que primero darte cuenta de eso. Acuérdense que la primera parte para poder generar una pareja es a través de la polaridad, ¿no? El segundo escalón sería el amor, ¿no? Cuando nace la admiración, cuando admiras a tu pareja. Y el tercer escalón sería el proyecto de vida, que el proyecto de vida es ya poder tener un proyecto de vida en común, una vida en común, que muchas veces se da una o se dan dos o se da al revés. Tienes un muy buen proyecto de vida, lo admiras, lo amas, pero ya no existe polaridad. Entonces, de manera ideal, tener una pareja exitosa conllevará siempre estos 3 escalones, pero sin duda el primero y crucial es la polaridad, precisamente porque tienes que encontrar el espejo en tu pareja que te permita seguir creciendo, ¿sabes? Y viceversa, es un trabajo continuo, por eso siempre van a ser 3 vías. Una buena pareja siempre tiene 3 vías, tu vida, mi vida y nuestra vida. Pero para poder compartir una vida, pues tienes que ser feliz y pleno, ¿sabes? ¿Para qué? Para que compartas tu felicidad y tu plenitud con los demás, o con tu pareja en este caso, ¿sabes? Porque eso es un error muy común, ¿no? Estás jodido, nefasto, deprimido y te casas creyendo con otra persona que tiene las mismas características y crees que cuando se casen va a cambiar todo de manera mágica, y pues no, nada más compartes la infelicidad. Cuando se trata de todo lo contrario, ser feliz y pleno para que yo te comparta mi abundancia, mi felicidad y mi plenitud, y tú me compartas tu abundancia, tu felicidad y tu plenitud, y juntos construyamos una nueva vía sin perder las otras 2. Porque además nuestra sociedad nos ha enseñado a ser así, ¿no? El típico charro que te agarra la delita y la sube a su caballo, ¿no? Y te subes a mi proyecto de vida y te chingas, ¿no? Y prácticamente te vuelves inexistente. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces también el heptagrama nos va a dar esto. Y esto tenemos que considerar. La polaridad nos va a permitir precisamente generar lazos, comprender los lazos que tenemos con los demás. Acuérdense que todos los tipos humanos van a ser una catedral de conocimiento y de enseñanzas. Siempre vas a aprender porque precisamente ese va a ser nuestro objetivo, llevarnos lo mejor de cada uno de los tipos humanos para nosotros y aplicarlos. Y va a haber etapas en tu vida en donde necesites ser solitario, pero va a haber otras etapas en tu vida en donde te tienes que remangar la camisa y ponerte a chambear y tienes que ser energético y tienes que tener la capacidad de decir, puedo sacar el barco adelante,
Pero cuando tienes este tipo de conocimiento, pues te van a dar las herramientas para poder realmente imitar, copiar, utilizar nuestras neuronas espejo para imitar a los tipos y decir, wow, sí, así se hacen las cosas, tengo que ser más práctico, tengo que tomar decisiones, porque vamos a ver cómo hay tipos humanos que no pueden tomar decisiones, que les cuesta muchísimo trabajo tomar las decisiones, y otros tipos humanos que toman decisiones así, chingagao, ¿no? Entonces, vamos a ir complementándonos a través de la polaridad. ¿No? La cuarta consideración es que todos los tipos humanos tienen puntos de acceso. Esto es crucial en los términos de negociación, en los términos de convivencia humana. Es como si ahorita les digo, bueno, el salón de clase tiene 2 accesos de salida. Muy bien. Y una persona o un estudiante me dice, bueno, yo voy a salir, pero quiero salir por la ventana, porque yo en aras de mi libre albedrío, ¿sabes? Voy a salir por la ventana y pues va a tener muchísimos problemas para salir por la ventana, o incluso podría no salir, dependiendo, ¿no? Porque tiene protecciones la ventana, y entonces pues si tienes un poquito de panza, pues jamás va a pasar tu panza por la pinche protección, ¿no? Entonces posiblemente nunca salgas, ¿no? Este conocimiento precisamente nos va a dar las puertas de entrada y de salida de cada uno de los tipos humanos. Lo platicaba apenas con Cecilia, que es una estudiante destacada de semiología, que precisamente este conocimiento nos va a permitir ser más empáticos con los demás, tener mejores relaciones, porque la gran mayoría de los conflictos que tenemos con las demás personas es porque no los conocemos. A mí me ha pasado muchísimas veces que me dicen, ¿cómo te puedes llevar con este cabrón? O con esta vieja, güey, si es nefasta, cabrón. Porque todos tenemos puntos de acceso. Y entonces cuando entras y rompes el caparazón de la falsa personalidad, pues encuentras la esencia de las personas, encuentras lo mejor de las personas. Esto no quiere decir que vas a dejar de tener pedos con los demás, ¿sabes? O sea, también es un absurdo decir, ay, no, entonces seguramente Santi no tiene pedos con nadie. No, hombre, pues claro que sí, ¿sabes? Pero en la medida en que tú vas practicando esto, porque sin duda, se los hemos dicho, un tema es tener todo este conocimiento, pero si tú lo llevas a cabo, pues es como el burro cargado de libros. Un burro cargado de libros nunca va a ser un sabio, ¿sabes? La sabiduría es el fruto de la experiencia y además conlleva trabajo. Llevas no sé cuántos años sin este conocimiento y entonces pues de la noche a la mañana pues no es que ya te vuelves el amigo de todos, ¿no? Ya sabes que también eso es imposible, ¿no? El que es amigo de todos es amigo de nadie. Pero sin duda vas a decir, bueno, pues cómo va por aquí, ¿no? Incluso vamos a platicar un poquito, ¿no? Cómo ayuda en las ventas, porque si tú vendes ciertas cosas, pues tienes que llegar y a lo primero que analizas de cualquier propuesta, porque acuérdense que te dediques a lo que te dediques, pues al final conlleva un proceso de venta, ¿sabes? Desde un tema muy espiritual hasta el tema más material que tú quieras en el mundo, pues conlleva un proceso de venta. Pero no es lo mismo venderle algo a un energético que vendérselo, por ejemplo, a un sensitivo o a un expansivo. Entonces, tú cuando llegas a hacer una propuesta de valor para alguien, pues lo primero que le tienes que ver también es la glándula. Entonces, cuando le ves la glándula, pues dices, yo creo que va por aquí, en una platiquita, en el saludo, desde que saludas a una persona, te das cuenta del nivel de energía. Y entonces, pues, por supuesto que transformas tu speech o tu argumento de venta para que sea más aceptado por el otro tipo humano. Y entonces te va a permitir precisamente, pues, conocer, y esto cómo se da, precisamente porque conoces los puntos de acceso, y eso te permite tener relaciones pacíficas con todo y con todos, y te vas a dar cuenta, decir, híjole, esta es una glándula con patas, ¿sabes? Es como pegarle un muro, ¿sabes? Pero es un muro que te puede venir y te aplasta, entonces dices, uy, cuidado, cabrón, ¿sabes? Porque estás con alguien que realmente carece de esta información, carece de un desarrollo de conciencia, y entonces pueden llegar a ser muy peligrosos. Y entonces tomas tus medidas, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que hacer esto, hay que conciliar, hay que arreglar las cosas, porque realmente si no lo hacemos, podemos llegar a tener conflictos enormes, porque los seres humanos somos como leones, ¿sabes? Inteligentísimos, somos armas letales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces ya vas midiéndole el agua a los camotes, como dirían aquí en este lugar. Entonces, los puntos de acceso sería la cuarta consideración, ¿no? Y la quinta es que el resultado de esta temporada nos va a dar la cartilla fundamental, y ya lo había comentado un poquito la clase pasada, esta cartilla fundamental, que es lo que vamos a trabajar en esta temporada. Tú vas a terminar en esta temporada conociendo cuál es tu glándula maestra, cuál es tu glándula subsidiaria,
cuál es tu énfasis genético, que ya lo conoces, cuál es tu índice de carisma, ¿no? Y entonces, con estos 4 elementos te van a permitir formar tu cartilla fundamental. En este caso, que tenemos la diapositiva en nuestra pantalla, aquí vamos a ver que esta cartilla fundamental, que es la primera, la glándula maestra, es el tipo humano. Yo te voy a dar las características de los 7 tipos humanos y tú vas a decir, ya que después de que lo calificaste, ya que veamos a todos los 7 tipos humanos, te vas a decir, pues mira, el que califiqué más alto, pues es estructurado. Y entonces los estructurados, cuando tú ya de la calificación que otorgaste de los 7 tipos encuentras que la que tiene mayor puntaje es el estructurado, ¿por qué determinas que tiene mayor puntaje? Porque de todas las características pues vas palomeando y dices, pues tengo casi todas, ¿no? Entonces pues le pongo 90, ¿no? Entonces dices, perfecto, soy estructurado. Al momento que descubres que eres estructurado, esa es tu glándula maestra, ¿sabes? Porque vamos a ver cuál es la glándula maestra de los estructurados. ¿Y cuál es tu glándula subsidiaria? Siempre va a ser la subsiguiente. Entonces, en este caso, tienes la diapositiva en tu pantalla. Si tu glándula maestra fuera estructurado, ¿cuál sería la subsidiaria? El número que sigue, los energéticos. Entonces, vas a ser siempre estructurado energético. ¿Sabes? Hay muchas veces que dices, híjole, pues es que no tengo nada de energético, ¿no? Eso es imposible, no hay glándulas puras. Entonces, by the book, siempre vas a poder, el máximo que puedes tener de estructurado, en este caso, siguiendo mi ejemplo, el máximo que puedes tener es 95% de estructurado, 5% de energético. Es cuando dices, híjole, es que de energético no tengo nada. Pues sí tienes algo. ¿Sabes? El mínimo que puedes llegar a tener es el 5% de tu glándula subsidiaria. Va a haber excepciones cuando platiquemos del carismático, porque precisamente el carismático va a haber ahí un tema crucial, que es mi siguiente punto. Pero tu glándula maestra, cuando te encuentres, la glándula subsidiaria se va a dar de manera automática porque es la subsiguiente, ¿sabes? Y lo mínimo que puedes tener, porque muchas veces te dicen, es que tengo muchísimo estructurado, pero también tengo muchísimo de energético. Siguiendo mi ejemplo, no se pierdan. Siguiendo mi ejemplo, ¿no? Tengo muchísimo de estructurado, pero también muchísimo energético. ¿Cuál es la relación mínima que se puede tener? 50 y 50. 50% estructurado y 50% energético. No se puede tener 45 de estructurado y 55 de energético. En ese caso, pues entonces no eres estructurado, serías energético. No sé si queda claro, ¿no? Y el índice de carisma, yo les voy a dar una tablita en donde ya están los porcentajes. Entonces te dices, a ver, siguiendo el ejemplo, si del estructurado tengo 50% y del energético tengo 50%, checas la tablita y la tablita te va a dar tu índice de carisma. Eso va a ser básicamente lo que vamos a tratar en este curso, es lo que vas a tener tú. Y ya por contraste vas a agarrar el énfasis genético, ¿no? Y vas a encontrarlo. Entraremos en tema, ¿no? Poco a poco en esos detalles, pero ya ahorita, antes de empezar con el estudio del esquema, tú tienes que tener esas consideraciones, que en el momento en que encuentras que de un tipo tienes muchas características, esa puede ser tu glándula maestra, y cuando descubres tu glándula maestra, de manera automática tienes la glándula subsidiaria, y con la tablita que te voy a dar vas a encontrar tu índice de carisma. Listo. Y la última consideración, que sería la última consideración antes de empezar con el esquema, bueno, ya con las descripciones, sería el carismático. El carismático, como se ven, si se fijan, hay 6 puntos periféricos y uno central. Este punto periféricos y este punto central es crucial. ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertamente un nivel de carisma. Puedes tener muy poco, puedes tener mucho carisma, ¿sabes? Pero aquí encontramos un juego muy interesante, que es precisamente el carismático. Cuando, siguiendo nuestro ejemplo del estructurado energético que estábamos platicando, ¿no? Llega un momento en que yo te voy dando todas las características de los tipos. El último que te doy es el carismático, porque es el número 7, es el último tipo. Y cuando te doy las características de este tipo, te das tú cuenta que tienes muchísimas características del carismático. Y entonces ahí
cambia la cosa. Cuando tú ya haces el equilibrio y la síntesis, tú le dices, es que de estructurado tengo muchísimo y de energético tengo muy, muy poquito, pero de carismático tengo muchísimo. Entonces, en ese caso, serías estructurado, carismático, ¿sabes? Pero cuando a la hora de hacer la comparación entre estructurado y carismático, te das cuenta que tienes más características de carismático, entonces, en ese caso, que son excepciones, serías un carismático depurado. Continuarías siempre siendo estructurado porque todos tenemos un punto periférico, todos. El matiz que va a dar es el carisma, ¿sabes? Pero en este caso que dices, híjole, es que ya comparando el estructurado con el carismático, aún así tengo más del carismático, entonces serías un carismático depurado. Entonces serías estructurado, carismático, depurado, porque tienes ciertamente mayores características que del estructurado. Este sería realmente el carismático puro o el carismático más carismático de todos, ¿sabes? Pero nunca dejas de tener un punto periférico. Esto es crucial porque los movimientos y los corrimientos, que es el trabajo que tenemos que hacer, se van a dar siempre sobre el tipo base. Y un tipo base siempre va a ser un tipo periférico. Entonces tienes que tener muy, muy consciente esta relación para no perderte, ¿sabes? Y que te des cuenta de cómo son los juegos, ¿no? Y cuál es el efecto que tiene el carisma, ¿sabes? Porque el carisma transforma. El carisma, que lo vamos a estudiar en su momento, te aporta diferentes características, que ahorita vamos a entrar en ellas, ¿no? Y esto precisamente, ¿no?, nos va dando la estructura que necesitamos para poder saber cómo movernos. Estas 6 consideraciones son cruciales. Vamos a ir tocándolas, o sea, vamos a tener una clase completa hablando, por ejemplo, de los carismáticos y todo este juego que juegan, ¿no? Valga la redundancia, pero todo lo que sucede con los carismáticos y cómo afecta tanto su tipología humana como a los demás, porque el carisma se transmite, ¿no? Entonces, por ejemplo, un actante carismático podría ser un Luis Miguel, ¿sabes? Que tienen tanta energía, ¿no? Es wow, ¿no? Y tiene además, al encontrarse en el centro de todo el esquema, tiene polaridad radial. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene afinidad sexual con todos los tipos humanos. Siempre que menciona esta característica, dices, Santi, ya no sigas, güey, ya me encontré, cabrón, ¿no? Entonces entra la pinche fiebre de que yo quiero ser carismático y soy carismático, ¿sabes? No, el carismático no es mejor que los demás tipos, tiene muchísimos pedos también. Acuérdense que lo que estamos aquí viendo es características, ¿sabes? Pero eso también es uno de los grandes temas que tiene el leptagrama. Todo el mundo quiere ser carismático o todo el mundo quiere ser sensitivo, no tener este cachondería, estas venusinas tan guapas o venusinos tan guapos, ¿no? Pero son estereotipos, ¿sabes? Tienes que ser muy objetivo para encontrarte, porque mi objetivo es que te descubras a ti mismo y te transformes, ¿sabes? Evoluciones tu propio vehículo, ¿sabes? Pero que no todo el mundo quiere ser carismático, ¿no? Porque es como licencia para coger, cabrón. Pues no, cabrón. Vamos a ver que con el trabajo consciente vamos a elevar nuestra polaridad y de manera consciente puedes tener una polaridad radial, gustarle a todos y a todas, ¿sabes? Porque sin importar la orientación sexual, esto es muy importante, ¿sabes? Lo único que nos separa de las personas son palabras y creencias, ¿sabes? Que es precisamente esto, porque la polaridad, ¿no? Esta polaridad radial precisamente de los carismáticos, pues no conoce de orientación sexual, ¿sabes? La polaridad no conoce de orientación sexual. La polaridad es universal, porque es una reacción química, biológica y electromagnética entre dos vehículos. Entonces tenemos que ser muy objetivos en eso, ¿sabes? Y entonces siempre que todo el mundo quiere ser carismático, entonces tenemos que ser muy objetivos en este sentido de los carismáticos, que los vamos a ir estudiando poco a poco y cómo afecta el carisma, pero todos tenemos carisma en menor y mayor medida. Pero esas consideraciones que tú tienes que tener muy conscientes y repasar esta parte cuando ya vayamos en las sesiones finales, decir, híjole, ¿cómo estaba el tema del carisma? A ver, me regreso, ¿sabes? Porque entonces tal vez soy carismático en vez de la glándula subsiguiente. Entonces, en este caso, ¿no? Tu glándula subsidiaria sería carismático. Pero suena complejo, pero ya en la práctica va a ser muy fácil de asimilar. Pero son consideraciones que tú tienes que tener en cuenta y escribirlas, por favor, para que tú tengas en cuenta cuando vas escondiendo cada uno de los tipos, vamos, no tomes decisiones a lo loco,
vamos a escuchar y conocer los 7 tipos humanos para que en esa medida podamos tomar decisiones conscientes, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos ahora sí que a la diapositiva del día de hoy, para terminarlo, que es heptagrama, ya sabes, se las pongo aquí grandotas y después se va aquí a la esquina. Código de lectura, tipos activos y tipos pasivos. Esta va a ser la primera distinción crucial que nosotros vamos a tener que hacer con los tipos humanos. Esa es la primera clasificación que nosotros tenemos que hacer. ¿A qué se refiere con que un tipo sea activo o un tipo sea pasivo? Pues literal, como lo hablamos del nivel de energía. Por lo general, el tipo activo es un tipo propositivo, ¿sabes? Es un tipo que tiene mucha energía, es un tipo que hace muchas cosas, que siempre está activo precisamente, ¿no? Que siempre tiene energía para hacer N cantidad de cosas en un día, en toda su vida, ¿sabes? Son muy propositivos. Y aquí entramos al primero de los estereotipos, que en nuestra sociedad creemos que ser un tipo activo es mejor que ser un tipo pasivo, porque consideramos que los tipos pasivos como huevones, como que no hacen nada, ¿no? Este estereotipo que tenemos de los costeños, de los sureños, ¿no? Que son muy huevones, ¿no? Pero no es que sean muy huevones, sino es que realmente tienen muy poca energía. Entonces, de ahí va lo pasivo, y por lo general los tipos pasivos son receptivos, tienen poca energía, son empáticos, cariñosos, cercanos a los demás, y por supuesto que se abren a recibir todo este abanico de propuestas que traen los tipos activos, y entonces por eso es tan buena compaginación, ¿sabes? Por lo general las relaciones se dan entre un tipo pasivo y un tipo activo. Aquí el tema es que, como les mencionaba, creemos que ser pasivo es mejor que ser activo, y no es cierto. Es una característica, ¿no? Yo me acuerdo mucho de este libro del monje que vendió su Ferrari, por ejemplo, de P. Sherman, que precisamente habla de eso, de que a este gran abogado, ¿no? Que renuncia de ser abogado y se va a la montaña a buscar a los monjes y los encuentra, uno de los ejercicios que le ponen a hacer es precisamente acariciar una rosa o a meditar, ¿sabes? Porque para un tipo activo es muy difícil meditar, es muy difícil quedarse quieto. Son personas que se desesperan, que no soportan las sobremesas, por ejemplo, ¿no? Entonces están en chinga, siempre quieren hacer diferente tipo de cosas, ¿no? Y entonces, entonces ponerlos a meditar se vuelven locos. Y eso es precisamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque a veces es muy difícil mantener la quietud cuando eres un tipo activo, ¿sabes? Y viceversa. A veces es muy difícil, ¿sabes?, mantenerse activo cuando eres un tipo pasivo. Entonces, cancelar esa emisión de juicios, porque eso es muy difícil, ¿sabes? En México, por ejemplo, hay muchos tipos pasivos, y entonces esto es muy difícil para muchas mujeres, ¿sabes? Porque si además entiende, desgraciadamente, en nuestra sociedad y en nuestra cultura, hablando propiamente, porque esto sucede en todo el mundo, pero en nuestra cultura, hablemos de nuestra cultura, creemos que los tipos activos tienen que ser masculinos, ¿sabes? Que el hombre tiene que ser activo, porque creemos, ¿no? Nos han enseñado que los tipos activos son los proveedores. Eso es el león que sale, ¿no? Que además los leones no cazan, pero bueno, o sea, es como el proveedor, el que consigue, el que trabaja, el que trae, ¿sabes? Pero no es cierto, ¿sabes? Incluso ya el INEGI ya los clasifica, ya está dentro del INEGI, ¿no? De nuestro sistema estadístico, pues que existe la clasificación de amos de casa, personas y mujeres que conciben esto, porque además también hay muchísimas mujeres activas, ¿sabes? Entonces, que ya conciben que lo ideal, ¿sabes?, es tener una pareja pasiva. O sea, si tú te descubres una mujer activa, por lo general les cuesta mucho trabajo, ¿no?, andar con un hombre pasivo, ¿sabes? Y pocas mujeres, por supuesto, mujeres que ya tienen este conocimiento, que tienen un nivel de conciencia más elevado, pues dices, a ver, güey, si yo soy el activo de la relación, pues yo me voy a salir a chambear, güey, y tú quédate aquí a arreglar la casa, a cocinar, a cuidar a los hijos, güey, ¿sabes? Y yo me salgo a trabajar, ¿sabes? Porque si tú mandas a un tipo pasivo a chambear, ¿no?, híjole, pues le va a costar muchísimo trabajo, son muy improductivos, tienes que colocarlos en un lugar muy certero, muy bueno, para que sean muy buenos en lo que hacen, ¿sabes? Esto no quiere decir que entonces ya me vuelvo un pinche huevón y no hago nada, no, tiene su propia área de trabajo, pero pues que sí, que
Obviamente son totalmente diferentes las actividades que puede llevar a cabo un tipo activo a las actividades que puede llevar un tipo pasivo. Entonces hay que abrirnos a recibir, porque entonces lo que sucede es que muchas mujeres no quieren tener una pareja pasiva y entonces terminan andando con otro tipo activo y se vuelven unas pinches guerras entre ellos dos tremendas. Entonces precisamente eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Que ninguna de las dos características es mejor una que otra, simplemente son características. Ahorita, a bote pronto yo te diría, ¿tú te consideras un tipo activo o un tipo pasivo? Así a bote pronto, chinga, güey. ¿Qué crees que eres? ¿Pasivo o activo? Porque ahí está tu primera característica. Ya ahora sí es como este juego de mesa que se llama ¿Quién? Que dices, a ver, ¿tiene bigote? Sí, entonces quitas todos los que no tienes bigotes. Entonces en este momento ya tienes la primera decantación, ¿sabes? El primer cincelazo de tu David, porque precisamente nos vamos a quitar toda la celulitis espiritual, ¿no? Para llegar al Miguel Ángel, ¿no? Entonces el primer cincelazo, güey. A ver, ¿soy activo o pasivo? Es muy fácil, güey. ¿Sabes? O soy propositivo y tengo un chingo de energía, o soy receptivo, ¿sabes? Hay tipologías que les encanta que tomen decisiones por ellos, ¿sabes? Es un tipo pasivo, ¿sabes? Entonces estas personas que dices, llegan a un restaurante y llega el tipo activo, ¿no? En chinga, a ver, me traes a mí un tomahawk, 1 litro de cerveza, por favor, y para ella una ensalada, a ver cuáles hay, agarra el pinche menú, la segunda y un martini sencillo. Y la chava o el chavo pasivo dice, gracias a Dios, ¿sabes? Porque tomar decisiones conlleva mucha energía. Entonces este tipo de tipologías dice, ay, no, tú decides, tú escoge por mí, güey. ¿Sabes? Es de, ¿qué comemos? Lo que quieras, cabrón. ¿Sabes? O sea, no me pongas a decidir, estás viendo la rogación, ¿no? Y no te hincas. Entonces, ahorita, a bote pronto, ¿qué eres? ¿Activo o pasivo? Si ya te encontraste como activo o pasivo, pues tú, ¿quién? Adivina quién, te vas eliminando fichas del tablero, ¿no? Que va a haber contrastes, ojo, pero ya te empiezas a decantar, ya te pones más atención, a ver, pues si yo ando por los activos, pues ya ando por estos güeyes, ¿no? Entonces esto es muy importante. Vamos a verlo, ¿no? El solitario es pasivo, ¿no? El segundo, sensitivo, también es pasivo. El tercero, agudos, son activos, ¿no? Y vamos a ver que aquí existe un tema crucial, porque no todos los activos son iguales, ¿sabes? No todos los tipos de energías son la misma energía. Hay diferentes tipos de energía, por eso nos vamos a tener que ir todavía decantando más, ¿sabes? Porque hay diferentes tipos de actividad y también diferentes tipos de pasividad, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Que los activos se enredan en tanta actividad que ya no disfrutan nada, no tienen tiempo para nada, viven en chinga todo el día, trabajan todo el día. Yo he tenido tipos activos en consulta que dicen, yo trabajo tanto precisamente para llegar como noqueado, güey, a mi cama y dormir, güey, no quedo por la vida, cabrón, ¿sabes? Porque tengo demasiada energía, ¿no? Hay tipos que duermen muy poquito, por ejemplo, ¿no? Y tipos que pueden dormir todo el día, ¿no? Y entonces, el riesgo de los tipos activos es precisamente perderse en su actividad, ¿sabes? En perder en toda esta locura de la actividad, que ya no disfrutas nada, todo es en chinga, todos son metas, ¿no? Todo es estar haciendo algo, ¿no? Y no disfrutas de nada, porque me dio una sobremesa, no, ya estás y dices, puta, pues, y ya, ¿y qué? ¿Vamos a seguir platicando pura huevada, cabrón? No, hombre, ya vamos a hacer algo, güey, ¿no? Y, por supuesto, que los pasivos, el riesgo que tienen los pasivos, que por eso hay que hacer corrimientos, equilibrios y complementos, es el rasgo de inexistencia. El rasgo de que dices, puta, pues, hasta se vuelven inexistentes. Es el que siempre dice, ¿y tu hermano, cabrón? Ah, mi hermano, cabrón. Oye, de veras, ¿no? O sea, que de veras se vuelven súper pasivos, súper huevones, no hacen nada de su vida, siempre quieren que alguien les resuelva la vida. Entonces tampoco es eso, ¿sabes? Tampoco es llegar a ese límite de la pasividad. Entonces, a bote pronto, ¿no? Entonces seguimos, los agudos son activos, los estructurados son activos, los energéticos son activos, los expansivos son pasivos y el carismático es activo. Entonces, ahorita si ya te encuentras, si ya te distingues tú por tu nivel de energía, pues ya dices, bueno, pues si me encontré activo, pues a ver, ¿cuáles son activos? Ya tengo algunas propuestas para mi ser, ¿no? Muy bien, y entonces ahora seguimos con el siguiente.
La siguiente diapositiva, ya sabes, se las pongo grandes y las mando aquí. La siguiente, ¿qué hora que hablamos? Precisamente hablamos de la polaridad, ¿no? La polaridad que es positiva o negativa, ¿sabes? Esta polaridad que se rige todo el mundo, ¿no? Todo este planeta, que es lo que veníamos comentando en las clases pasadas, funciona y gira, nada más y nada menos, porque tiene un polo negativo y un polo positivo, y esto es lo que permite que la Tierra gire, ¿sabes? Entonces, todo, desde tus células, tienen una parte activa y una parte pasiva, digo así que una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Y precisamente de ahí viene el término celda, ¿no? Que es cell en inglés. El término en inglés es cell, que es célula, ¿no? Y bueno, ya después se adaptó a las baterías, pero precisamente porque incluso tus células, estos organismos microcósmicos, ¿no? Tienen un lado positivo y un lado negativo, y entonces es una pequeña batería, ¿no? E incluso tienen voltaje, ¿no? Que es lo que estudia Bruce Lipton, ¿no? En su libro de ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, La biología de la transformación, habla precisamente de este estudio que se hizo de la célula y cómo tiene un determinado voltaje, no me acuerdo si es 0.4 volts, una cosa así, o 1.4 volts, y esto, pues imagínate, multiplícalo por casi 5 trillones de células que tú tienes. Entonces hace el análisis Bruce Lipton de cómo incluso tú podrías incendiarte, ¿no? Y precisamente es esto lo que comentábamos en la clase pasada. Personas que ya lograron de manera consciente, ¿no? Activar esta energía o poder de manera consciente dirigir toda esta energía eléctrica a un punto, ¿no? Y entonces, si estás enfermo, ¿no? Y te ponen ese nivel de energía de manera consciente en cierto punto, pues ese punto por interferencia constructiva se cura y se sana. Entonces esto es maravilloso. ¿Y cuántos sanadores hemos conocido? El mismo Jesús, la Madre Teresa, ¿no? Pachita, aquí nuestra gran chamana, ¿no? Mexicana, Bárbara Guerrero, ¿no? Que precisamente curaba con las manos. Y bueno, todos los que practican Theta Healing y todo este tema Reiki, ¿no? Que precisamente han personas que han logrado canalizar su energía. Y esto es un gran mérito. Vamos para allá, que no es fácil ni mucho menos, pero que incluso puedes alterar lo que Jacobo Greenberg llamaba como latiz, ¿no? En la medida en que tú puedes de manera consciente conducir tu energía, ¿no? Pues puedes alterar la latiz y generar y materializar cosas, como Bárbara Guerrero, ¿no? Que pues bueno, sigue siendo una leyenda, aunque lo documentaron científicamente el mismo Jacobo, ¿no? Con fotos, con testimonios, al ser un pseudocientífico Jacobo, ¿no? Pues que ahora sí que lo detalló a nivel científico, y cómo Bárbara Guerrero pues podía aparecer un pulmón en su mano. Y dices, ¿cómo, güey? O sea, está de increíble, de cuento de ciencia ficción, ¿no? Y te abría con un cuchillo de campo, sin ninguna preparación, en una cama, güey, te sacaba un pulmón, aparecía otro y te lo ponía y te cerraba con las manos, ¿sabes? O sea, de que han existido este tipo de personas que sí han logrado canalizar esta energía eléctrica para diferentes fines, lo ha habido, ¿no? Entonces, y pues bueno, al final, pues tendremos que ser objetivos y tomar las consideraciones necesarias. Esto no es una verdad absoluta, no lo digo yo, por supuesto, ¿no? Hay el mismo Bruce Lipton, que por eso lo cito primero que nada, ¿no? Porque además, pues bueno, todo el tema del chamanismo, pues todavía es muy observado desde lejitos para muchos. Pero hablando de Bruce Lipton, que se hizo un estudio de precisamente de la polaridad de una célula y medir el voltaje que tiene, y de ver cómo tienes tanta energía eléctrica que pues podrías incendiarte a tú mismo o iluminar una ciudad, ¿sabes? Pues es un hecho, ¿no? Solamente que pues no estamos todavía entrenados para eso, o simplemente lo desconocemos y vamos en eso, ¿no? Yo me acuerdo que este ejemplo es muy, muy interesante cuando ves un acuario marino, ¿no? Porque nos sucede exactamente lo mismo. En un acuario marino que pones anémonas, por ejemplo, ¿no? Y metes payasitos, pez payasito como el de Nemo, como el de Buscando a Nemo, ¿no? Y lo metes, pero si este pececito es de criadero, nunca ha estado en el mar, por ejemplo, pues entonces no conoce que las anémonas pueden ser como una especie de casa protectora, ¿sabes? Porque nunca nadie los ha querido cazar, y solamente los payasitos que han estado en el mar y se los han querido comer, pues descubrieron que metiéndose una anémona
que a ellos no les pasa nada, que se vuelve como su casa, pero guarde como su fortín, como su guarida, como ahora sí que su protección total, ¿no? Entonces cuando llega a querer un pez, pues, ¿no? por la fuerza de la anestesia que tienen las anémonas. Pero tú sueltas a un pececito o un Nemo en un acuario que fue criado en cautiverio, que fue criado estos precisamente para hacer acuarios, para no chingarte los del mar, ¿no? Que es lo adecuado cuando tienes un acuario, pues pasa por la anémona y ni la pelan. Volvemos a lo mismo. Si tú no conoces el código, no lo puedes utilizar, ¿sabes? Entonces pasas con la anémona, pues qué bonito, pero pues quién sabe qué es, ¿sabes? Y sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros no hemos tenido esa preparación o tenemos este tipo de conocimiento, pues es muy difícil nosotros utilizar todas las características que nuestros vehículos tienen, porque ciertamente son maravillosos, ¿no? Que hablamos precisamente de esta evolución que platicábamos, ¿no? Que venimos del Homo y luego evolucionamos al Homo sapiens, que no todos, por supuesto, ¿no? Luego al Homo sapiens sapiens, ¿no? Que es ya el mono que sabe, pero además no sabe, no nada más que sabe, sino que se da cuenta que sabe, ¿no? El mono que sabe. Y pues por supuesto que hablaremos en un futuro que ya hemos tenido vestigios de esta evolución, que sería el Homo plenus, ¿no? Que sería ya el Homo con un nivel evolutivo muy grande, como nuestros grandes místicos, nuestros grandes maestros, ¿no? Como Jesús, como Buda, como Lao Tse, como Confucio, como Santa Teresa, ¿no? Que realmente llegan a un nivel evolutivo, el mismo San Agustín o el mismo San Francisco de Asís, que llegan a un nivel evolutivo gigantesco, ¿no? Y precisamente esta parte del heptagrama te permite, al vivir todos los tipos, al incorporar todas las características que tienen estos tipos, precisamente lo que hace es que permite tu evolución del vehículo, no tuya, por supuesto que tuya, porque lo que habita este vehículo es una energía que le da vida, ¿no? Entonces cuando permites y le das ahora sí que las opciones, prendes los interruptores que tenías apagados, pues le das la fuerza que necesita tu organismo para contener más energía. Y entonces, por supuesto que llegas a tener y hacer cosas increíbles, como Gandhi, ¿no? Que atravesaba todo África con una bolsita de nueces y a pie, cabrón, a pata, cabrón. O sea, dices, güey, ¿cómo le haces, güey? Y todavía llegaba y a predicar y ante miles de personas, dices, wow, cabrón. ¿Sabes qué nivel de energía? Pero precisamente porque han alcanzado sus vehículos un nivel evolutivo mucho mayor. Entonces, de lo que nos habla precisamente la polaridad positiva y negativa es precisamente de esto. ¿Cuál sería la polaridad positiva? Pues para entenderlo en términos prácticos sería hablar precisamente de los optimistas. ¿Sabes qué es un optimista? Es aquel que puede ver la oportunidad dentro de las desventajas. ¿Sabes? Es la persona que tiene la capacidad para ver la ventaja dentro de todas las desventajas. ¿Sabes? Es la persona que siempre ve las cosas buenas, ¿sabes? En todo, cabrón. Puede estar llevándose a la chingada y siempre encuentra una cosa buena dentro de todo el caos, ¿sabes? Y dices, wow, digo, sí es loable, pero volvemos a lo mismo. Cuando te enfrascas en esa positividad, ¿no? Pues entonces corres el riesgo de llegar al optimismo irracional, güey. ¿Sabes? Que dices, güey, también no es bueno. Lo hemos visto, ¿no? Ahorita, antes de comprender este tema a fondo, se me había pasado, les voy a quitar esta diapositiva y les voy a poner otra que nos va a ayudar mucho a comprender este tema. Aquí ya se las pongo, ¿no? Y este es de la temporada número 1, que se llama Código de Actitudes Básicas, Horizonte de Posibilidades Significativas. Aquí la ven grande y ya saben, la pongo acá abajo, ¿no? ¿Qué ves aquí, güey? Tú responde. Ahí ya tienes un gran, ¿cómo se podría decir? Una gran manera, ¿no? De poder saber si tú eres positivo o eres negativo, ¿sabes? Al manera de responder esta diapositiva. Vela. ¿Qué ves, cabrón? Y mucha gente pues dice, güey, un punto negro. Muchísimo, un punto negro. O sea, el punto negro ya jodió todo este cuadro maravilloso blanco, ¿sabes? O sea, jodió el cuadro blanco. Y le dices, ¿y no viste el cuadro blanco acá?
No, pues, güey, no seas pendejo, güey. Si vi el pinche puntito negro, güey, ¿cómo no crees que voy a ver el pinche cuadrote blanco, cabrón? ¿Sabes? Y otras personas le dices, ¿qué ves? Un esplendoroso cuadro blanco, güey. Y le preguntas, oye, ¿no viste el puntito negro? Sí, un puntito ahí en la esquina superior derecha. Ahí está el puntito, güey. Pero ¿qué? Si tú me preguntas qué ves, pues yo veo un cuadro blanco. ¿Sabes? Entonces, sea honesto, porque te acabo de dar la respuesta, ¿sabes? Eso es básico, pero sé honesto contigo mismo. ¿Qué fue lo primero que viste, güey? Porque entonces ya te da una intuición de dónde por dónde te estás moviendo, ¿sabes? Porque hay personas que son especialistas en ver puntos negros. En chinga te vieron el punto negro y el pinche punto negro ya jodió todo el pinche cuadro precioso blanco, güey. Dices, güey, puta, pero el cuadro blanco es mucho más grande, ¿no? Vieron el punto negro. Entonces tú realmente sé honesto con esa respuesta. Porque lo que aquí trato de ayudarte es que tú ya te vayas decantando si eres positivo o eres negativo. Porque la vida ciertamente no se trata de cuadros blancos y puntos negros, sino la vida es como un dálmata, ¿sabes? Siempre va a haber puntos negros en cuadros blancos y cuadros blancos dentro de puntos negros, ¿sabes? La vida es un matiz. Eso es lo que tenemos que llegar a lograr, ¿sabes? No es decir, ay, es que no mames, pinche mundo está jodido, güey. O sea, ya me jodieron el cuadro, cabrón. No, o el decir, no, hombre, pues no importa, güey. Todo es belleza, todo es bonito, todo es Disneyland. No, me acuerdo que alguna vez a mí me dijeron eso, ¿no? A ver, el niño que vive en Disneylandia, pásale, ¿no? Y dices, no, pues también es absurdo creer que todo es bueno, porque también es un riesgo, ¿sabes? Porque entonces pierdes el matiz de las cosas. Hay muchos tipos humanos que ven solo las cosas buenas en las personas. Y le dices, oye, pues be careful, ¿no? Te estás llevando con puro narcotraficante, puro maloso, ya sabes que no nos gusta poner etiquetas, pero para entender el ejemplo, ¿no? Te estás llevando con puro maloso o maleante, cabrón, pues ten cuidado, cabrón, no te vayan a pasar a traer, güey, ¿no? Pues ahora como están las cosas, ¿no? Estás comiendo con puro mafioso en un restaurante y corres el riesgo que lleguen y te maten, cabrón. O sea, te jalan parejo, ¿no? Entonces, matízalo, cabrón. No, pero hay muchas personas, no, pero son bien buena gente, son a todo dar y además, pues me están ayudando y son muy buenas personas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y por supuesto que los negativos son los pesimistas, son los especialistas en ver las cosas, las desventajas dentro de las ventajas, ¿no? Entonces el güey que le preguntas, oye, ¿cómo te va en tu fábrica? Ay, pues, híjole, no sabes, qué chinga, güey. ¿Te acuerdas el cuartito que tenía de fábrica? Sí, no, pues ahora ya tengo una pinche bodega de 200 metros. ¿Te acuerdas que tenía 2 empleados? Pues ahora tengo 500 empleados, güey. Pero no sabes, güey, es una chinga, no sabes, horrible. Esto no es vida, cabrón. Dices, te está yendo como nunca te había ido, güey. Estás ganando más que nunca en tu vida, cabrón. Y lo único que ves son todas las cosas malas. ¿Sabes? Entonces de eso va precisamente la negatividad. O estas personas que dicen, no, ¿qué tal? No compro billetes de lotería porque ¿qué tal si me la saco? Me vuelvo secuestrable, no, o me van a pedir dinero prestado, no, o estas personas que los nombran directores y dices, no, yo tan feliz que estaba de subdirector, cabrón, no chingues, güey, ¿no? Entonces de ahí va lo que es ser positivo o ser negativo. Entonces, a bote pronto, digo, ya hicimos un análisis psicológico, un ejercicio psicológico, en donde si tú dijiste, pues pinche punto negro, cabrón, pues eres negativo, güey, posiblemente eres negativo. Posiblemente. Tú, el único que va a decidir eso eres tú, ¿sabes? Pero posiblemente lo eres. O sea, porque de un cuadrote blanco viste un pinche puntito negro y viceversa. Si lo que viste fue un cuadro blanco, pues posiblemente seas positivo. Pero tú autoanalízate, ¿sabes? Evalúate, decir, tiendo a ser positivo, o sea, tiendo a ver las cosas buenas dentro de todo o tiendo a ver las cosas malas dentro de todo. Y entonces, pues vamos a ver, ¿no? Aquí entran otro tipo de estereotipos, ¿no? Y de juicios que dices, por ejemplo, el solitario es pasivo, negativo, cabrón. Entonces dices, no manches, güey, doblemente jodido, güey. No, ¿sabes? O sea, esos son los tipos de cosas que tenemos que evitar, güey. Porque entonces dices, no, pues yo no quiero ser ese, güey, ¿no? Porque tal vez eres solitario. Entonces tenemos que ser muy objetivos en esto, ¿sabes? El sensitivo es
es positivo, pasivo, ¿no? El agudo es activo negativo, el estructurado es activo positivo. De ahí nos vamos a los energéticos, que es activo negativo, de ahí los expansivos, que es un positivo pasivo, y por último el carismático activo positivo. Entonces, pues bueno, ya tenemos armado, ¿no? Por ahí, igual como seguimos diciendo con los de quién, pues ya te decanta un poquito más. Y entonces, si de repente te cachaste, ¿no? Que eras negativo, pero que habías dicho que eras activo, dices, ay, bueno, pues entonces ya entraron en juego otras fichas que no tenía contemplado. Por eso te digo, vamos a ir poco a poco para que tú vayas armando ahora sí que el rompecabezas de tu propio ser, ¿no? Porque de ahora en adelante lo que tenemos que hacer es aumentar la observación. Ojalá que donde estés tomando esta clase la tomes en un lugar abierto, o de ahora en adelante, si estabas en tu casa o en tu coche o donde sea, pero de todos lados, si tienes a tus familiares o a gente pasando, ahora tienes que volver más observador que nunca. Esa es la invitación, este trabajo. Digo, con todo el respeto, no hay que avisarle a tus parejas y todo, porque luego creen que le estás viendo las pompas, ya sabes. Entonces tenemos que ser muy objetivos y muy respetuosos, porque acuérdense que la conciencia, donde está el foco atencional está la conciencia, y entonces se activa lo que estás viendo, ¿sabes? Donde está tu conciencia se crea, ¿sabes? Se manifiesta. Entonces, si una persona siente la mirada tuya y dice, pues, ¿qué pedo, güey? ¿Qué me ves, no? ¿Qué onda? ¿Te gusto? ¿Te regalo una foto? ¿O pues, tengo changos en la cabeza? ¿O qué onda, güey? Entonces tienes que ser muy objetivo, muy respetuoso, muy disimulado, muy discreto, por favor, ¿sabes? Pero ya tienes que empezar a decantar, ¿no? A las personas. Imagínate que las distinciones que hace nuestro cerebro son vertiginosas y rapidísimas, porque puedes distinguir muy rápido y muy fácil a los hombres de las mujeres, ¿sabes? Y a las personas de todo lo demás. Entonces, cuando ves un grupo de personas, pues dices, son personas, ¿no? No dices, o son postes, ¿no? o son animales, o qué son, cabrón, no, tu cerebro dice, son personas. Y enseguida, pues dices, son hombres o mujeres. No estamos hablando de orientación sexual, sino estamos hablando precisamente de identidad sexual, hombres o mujeres, ¿no? Ya la orientación sexual es otra cosa, ¿no? Pero las puedes distinguir y entonces te tienes que ya empezar a fijar, a ver cómo viene vestido, el pelo, si tienen mucho pelo, si tienen poco pelo, sus manos, si son flacas, si son chatitas, si son sudorositas, si tienen boobies o tienen pompas, porque esto aplica en hombres y mujeres, ¿sabes? Hay hombres que tienen más boobies que muchas mujeres, ¿sabes? Y viceversa, ¿no? O hay hombres que son súper nalgones, o hay pompas de aspirina, ¿no? En fin, o pompas de paletero en bajada, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo cuerpos muy anchos por arriba y unas patitas estilo Bob Esponja, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo, ¿no? Los colores de los pelos, de los ojos, todas las características, si tienen barba, si no tienen barba, si son muy arregladitos, si son muy fachudos, si son chancludos, ¿sabes? Todas esas características ya nos van a empezar a hablar precisamente de esto, porque la pasividad, por ejemplo, te lleva a la comodidad, ¿no? Entonces dices, pues, güey, ¿para qué zapatos, güey? ¿Para qué me arreglo, güey? Entonces ves a chavos y chavas en chanclas, shorts, güey, tirados a la mierda, ¿no? Y dices, bueno, para muchos tirados a la mierda, ¿no? Pero bien, y de repente ves a un güey mega bien vestido, güey, traje, súper perfumado, mancuernas, una barba perfecta, rasurado la patilla, peinado, súper guau, ¿sabes? Entonces, súper limpio, zapatos para siempre boleados, ¿no? Y de repente ves a alguien en chanclas, ¿no? En shorts, ¿no? Entonces, todo esto te va hablando precisamente del tipo humano. Entonces, a partir de esta clase, te voy a pedir que ya empieces a observar las características de las demás personas, ¿no? Y dices, de verdad, ¿por qué es eso, güey? ¿Sabes? ¿Por qué de verdad algunas personas que dedican, disfrutan las chanclas de gallo, ¿sabes? Como si estuvieran en la playa, güey, y viven en Ciudad de México, cabrón. Dices, ¿qué onda, cabrón, no? O personas que aman a los animales y que se duermen con el pinche perro, ¿no? Y le dan de besos y abrazos y te amo, bebé. Y hay güeyes que dicen, güey, el perro no entra a la casa, güey. ¿Sabes? El perro en su lugar, afuera de su casa, en el patio, en el jardín, güey. Pero aquí no, cabrón, no quiero una cama llena de pelos, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Su relación con los animales, que andan todo el día con sus perros, con sus gatos, ¿no? Y hay personas que no.
¿no? Entonces, poco a poco nos iremos decantando, pero lo que yo quiero es que ya empieces a afinar tu vista, hasta tú mismo. ¿Sabes qué dices? Puta santos, yo soy de los chancludos, o yo soy de los super arreglados, o yo soy de los muy serios, que siempre puro color blanco y negro, gris, ya gris, quién sabe, o cafés, o color vino, y de ahí párale, ¿no? O de repente ves a una chava o un chavo que va caminando por la calle con su playera de flores, por ejemplo, como mi camisa, ¿no? ¿No? O con una playera de platanitos, o de los Looney Tunes, o una corbata fosforescente, o los ves muy seriecitos, pero de repente calcetines color amarillo huevo. ¡Wow, cabrón! Entonces, todo este tipo de cosas los vamos a tener que ir analizando, pero sobre todo ya ir tratándolos de ver, ¿sabes? A ver, ¿este es positivo o es negativo, güey? ¿Este es activo o es pasivo? ¿Sabes? Con tu propia familia ya empieza a generar, o con tu pareja, ¿sabes? Y dices, se me hace que es esto, ¿no? Y aquí empiezas a darte cuenta, ¿no? Porque te digo, muchas veces por el torbellino de la vida, por los estereotipos, por los wannabes, ¿no? Este tema aspiracional que mencionábamos, dices, terminas andando con una persona activa y tú eres activa. Y entonces, pues por supuesto que esas relaciones tienen mucho menos oportunidad de triunfar o de salir victoriosos en esta relación, pero que con trabajo, que precisamente con lo que vamos a ir aprendiendo en esta temporada, que son los corrimientos, los equilibrios y los complementos, nos vamos a permitir adaptarnos y pues rescatar las relaciones, porque acuérdense que las relaciones se reparan, no se tiran a la basura, ninguna relación. Pero bueno, seguiremos y empezaremos ya con el primer tipo, empezaremos la próxima clase con los solitarios, a analizar este maravilloso mundo de los solitarios, a convertirnos nosotros en solitarios por una semana o 15 días. Voy a tratar, porque ya me regañaron que me tardo mucho en subir los videos, pero tuvimos el cambio de salón, también me voy a convertir en panadero, que es un ejercicio vocacional muy lindo que tengo pendiente con mi vida, y entonces pues ha sido una época de muchos cambios. Entonces eso me ha impedido ser más eficiente, pero ya se está estabilizando el agua, ya se está aclarando el agua, ya está sentando el lodo, y entonces pues ya me va a permitir retomar con toda la pasión y el entusiasmo del mundo esta temporada, y pues por supuesto seguir adelante con esto. Pero me voy a poner pilas, pero lo que dure, que vuelva a subir otro capítulo, que es la siguiente tipología, ese tiempo lo vamos a dejar de ejercicio, te vas a convertir en un solitario. Vamos a actuar, nos vamos a disfrazar de solitarios, ¿no? Y a vivir y experimentar precisamente la vida de un solitario para generar esta comprensión y precisamente para ya empezar a activar esa glándula, que en el caso de los solitarios sería el páncreas. Y entonces activar nuestro páncreas hermoso para que trabaje, ¿no? Y se active y empecemos a generar ese nivel de hormonas un poquito más parejo dentro de estos 7 tipos humanos. Pero todo eso ya será parte de nuestra siguiente clase. Les agradezco infinitamente que me presten lo más valioso que existe, que es la atención y su tiempo. Y si todos los elementos se dan, nos encontramos muy pronto. Muchísimas gracias.